El silencio de la casa era un peso, una presencia física que se asentaba en el pecho y robaba el aire. Cada rincón guardaba el eco de una risa que ya no sonaba, el fantasma de un abrazo que ya no calentaba. Los días se desvanecían uno tras otro, teñidos de una misma luz gris que se colaba por las persianas a medio bajar, encontrando solo motas de polvo suspendidas en el aire, testigos mudos del tiempo detenido. Las mañanas comenzaban con el mismo esfuerzo titánico de separar los párpados, de convencer a los músculos de que merecía la pena abandonar el refugio de las sábanas, un refugio que todavía olía a él, un aroma que era a la vez consuelo y veneno. El mundo exterior seguía su curso con una indiferencia cruel. A través de la ventana la vida bullía en colores y sonidos que no lograban traspasar el cristal de su apatía. Veía a la gente caminar, reír, correr hacia algún destino, mientras ella permanecía anclada, un espectador en su propia existencia. Intentaba recordar quién era antes de él, qué sueños llenaban su mente, pero los recuerdos eran borrosos, imágenes de una extraña a la que ya no reconocía. Su reflejo en el espejo le devolvía la mirada de alguien perdido, con los hombros caídos por una carga invisible y una tristeza tan profunda que había borrado el brillo de sus ojos. Una tarde, impulsada por una repentina oleada de algo que no era valor, sino simple agotamiento, decidió que no podía seguir viviendo en un mausoleo. Abrió el armario que habían compartido, un espacio sagrado ahora profanado. Sus manos temblorosas apartaron la ropa de él, cada camisa una puñalada, cada chaqueta un recuerdo. Fue entonces cuando, en el bolsillo interior de un viejo abrigo que él nunca se ponía, sus dedos rozaron algo más que tela. No era una simple nota, era un pequeño fajo de fotografías impresas, unidas por una goma elástica. En ellas, él sonreía con una felicidad que ella creía reservada solo para sus momentos juntos, pero en todas aparecía con ella, con su amor del pasado. Eran fotos de viajes secretos, de cenas a la luz de las velas, de una vida paralela que había florecido a sus espaldas. Y al final del todo, la última imagen le heló la sangre. No era una foto cualquiera, era la ecografía de un bebé. El papel resbaladizo, la ecografía, era un trozo de hielo contra la piel de sus dedos. El aire se había solidificado en sus pulmones, convirtiendo cada respiración en un acto de violencia contra sí misma. El silencio ya no era el eco de una ausencia, sino el grito mudo de una mentira. Sus rodillas cedieron sin previo aviso, y el suelo de madera se convirtió en el único soporte en un universo que se desmoronaba. Las fotografías se esparcieron a su alrededor como las piezas de un rompecabezas imposible, cada imagen una herida abierta. Un grito se formó en su garganta, pero no encontró salida, ahogándose en la comprensión de que había estado llorando por un extraño, lamentando la pérdida de una ficción. Lloró, pero no eran las lágrimas mansas y resignadas de los últimos meses. Eran lágrimas de rabia, calientes y corrosivas, que limpiaban el velo de la pena para revelar la cruda verdad. El hombre que amaba, el hombre por el que había detenido su vida, no se había ido, nunca había existido. Solo había sido un actor, un ilusionista que había construido un escenario perfecto mientras su verdadero espectáculo se desarrollaba en otro lugar. Cada recuerdo compartido se retorcía ahora, transformado en una escena grotesca. Las te quiero susurradas al oído, las promesas de un futuro juntos, todo era el guión de una obra en la que ella había sido la única espectadora engañada. Se levantó con las piernas temblorosas pero firmes. Ya no se movía como una sonámbula, sino con un propósito recién descubierto. Cruzó el salón, cada paso un adiós a la mujer que había sido, y con un gesto brusco tiró de la cuerda de la persiana. La luz de la tarde irrumpió en la habitación, violenta y cegadora, iluminando no solo el polvo en el aire, sino la telaraña de engaños que la había mantenido prisionera. Parpadeó, acostumbrando los ojos a un brillo que había olvidado, y por primera vez no quiso volver a la oscuridad. El mundo exterior ya no parecía indiferente, sino expectante, como si hubiera estado esperando a que ella por fin mirase hacia afuera. Volvió sobre sus pasos y recogió cada una de las fotografías del suelo, una por una, con una calma que la sorprendió. Las apiló con cuidado, la sonrisa de él, la felicidad de ella, la promesa de una vida que era una farsa.
Colocó la ecografía encima de todas, la prueba final. Con el pequeño fajo de papel en la mano, caminó hacia la chimenea de mármol frío. El reflejo en el cristal oscuro le devolvía la imagen de una mujer con los ojos encendidos por una nueva llama, una que no era de amor ni de pena, sino de una determinación helada. Levantó la mano no para encender un fuego, sino para tomar una decisión que lo cambiaría todo. La mano no se movió hacia la chimenea. El fuego habría sido un final demasiado pasional para una mentira tan fría. No les concedió el honor de la purificación ni la dignidad de las cenizas. Con una calma metódica caminó hasta el estudio, abrió un cajón vacío y dejó dentro el fajo de fotografías. La ecografía quedó arriba, una pálida luna en un cielo de papel. Cerró el cajón con un clic suave y definitivo. No era un adiós, era un archivo, la prueba de un caso cerrado, de una lección aprendida con la dureza del granito. Acababa de celebrar un funeral sin lágrimas, enterrando a un hombre que nunca había conocido en una tumba de madera y olvido. Al día siguiente, el amanecer la encontró con grandes bolsas de basura en el pasillo. Empezó la purga. Cada objeto de él era una palabra borrada de una frase mal escrita. Sus camisas, dobradas y metidas en una caja para donar. Sus libros, apilados para regalar. El lado de la cama que él ocupaba, despojado de sábanas y almohadas. El aire de la casa empezó a cambiar, a aligerarse. Con cada objeto que salía por la puerta, recuperaba un centímetro cúbico de su propia existencia. No había rabia en sus gestos, solo una eficiencia tranquila, la de un cirujano extirpando un tejido enfermo para salvar al paciente. El silencio ya no pesaba, ahora era espacio. Espacio para respirar, para pensar, para ser. Fue en el fondo de su propio armario, buscando cajas vacías, donde encontró un tesoro olvidado. Una vieja caja de zapatos llena no de mentiras ajenas, sino de verdades propias. Dentro, fotografías de una versión de sí misma que apenas recordaba. Ella, con el pelo alborotado por el viento, en la cima de una montaña. Ella, con las manos manchadas de pintura frente a un lienzo a medio terminar. Ella, riendo a carcajadas con amigos en un viaje improvisado por la costa. Había un pasaporte con sellos de países lejanos, una brújula de latón que ya no recordaba poseer y un cuaderno con bocetos y pensamientos a medio escribir. La mujer de las fotos la miró con complicidad, como si le preguntara dónde había estado todo este tiempo. Esa misma tarde, con la brújula en el bolsillo y una pequeña mochila al hombro, compró un billete de tren, solo de ida. No sabía a dónde iba, y esa era precisamente la magia. El traqueteo del vagón era una nana que adormecía el pasado. Por la ventanilla, la ciudad gris se disolvía en campos verdes y cielos abiertos. No era una huida, sino una expedición, al territorio más inexplorado de todos, ella misma. Durante semanas se dejó guiar por el azar. Durmió en pequeños hostales, caminó por senderos que no aparecían en los mapas, y conversó con extraños cuyas historias no tenían nada que ver con la suya. Redescubrió el sabor de la comida sin prisa, el placer de leer un libro hasta el amanecer y la fuerza de sus propias piernas llevándola cada vez más lejos. En un pequeño pueblo costero bañado por una luz increíblemente clara, compró un cuaderno y un lápiz. Se sentó en un acantilado y empezó a dibujar. Al principio, sus trazos eran tímidos, inseguros, pero poco a poco la mano recordó su antiguo lenguaje. Dibujó las olas rompiendo contra las rocas, el vuelo de las gaviotas, el rostro arrugado de un viejo pescador. El lápiz sobre el papel era el sonido de su propia voz, recuperada. Cada línea era una afirmación, un «yo estoy aquí». Y por primera vez en años, al mirar su reflejo en el escaparate de una tienda, no vio a una extraña ni a una víctima. Vio a una viajera, a una artista, a una mujer que se estaba construyendo a sí misma con los escombros de lo que fue. Regresó a la ciudad meses después. La casa la recibió con el eco de su nueva soledad, una soledad que ya no era carencia, sino plenitud. El espacio vacío ya no era un recordatorio de una ausencia, sino un lienzo en blanco esperando a ser pintado. Mientras deshacía la mochila, su teléfono móvil, olvidado en un cajón, sonó. Un número desconocido. Una voz de mujer, profesional y amable,
Se presentó como la dueña de una pequeña galería de arte del centro. Dijo que había encontrado su antiguo portfolio online por casualidad, que llevaba tiempo intentando contactarla. Le habló de una de sus viejas series de dibujos, de la fuerza que transmitían, de la emoción cruda que contenían. Y entonces le hizo la pregunta que detuvo el mundo. Quería saber si todavía dibujaba, si estaría interesada en preparar una exposición individual para la próxima temporada. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de un futuro que no se había atrevido a imaginar. Un sí tembloroso fue todo lo que pudo articular, pero en esa única sílaba resonó el eco de todas las batallas ganadas en silencio. Los meses siguientes fueron un torbellino de creación febril. El salón, antes un mausoleo, se transformó en un taller donde el olor a trementina y a café recién hecho sustituyó al aroma estancado de la pena. Las paredes desnudas se llenaron de lienzos y bocetos, mapas de su viaje de vuelta a sí misma. No pintaba el dolor, pintaba la cicatriz. No dibujaba la oscuridad, sino el primer rayo de luz que la atravesó, los rostros de los extraños que le ofrecieron una sonrisa, el movimiento salvaje del mar que le enseñó a respirar de nuevo. Cada trazo era una palabra en su nueva historia, una que escribía con sus propias manos. La noche de la inauguración no se escondió. Se vistió con un vestido de un color vivo que habría repudiado meses atrás y caminó entre la gente con la cabeza alta. Sus obras colgaban en las paredes blancas de la galería, y no eran solo dibujos, eran ventanas a un alma que se había roto y se había vuelto a soldar, más fuerte en las fracturas. La gente se detenía no solo a mirar, sino a sentir. Veían paisajes que respiraban libertad, retratos que contaban historias sin palabras y bodegones donde la luz siempre encontraba una forma de entrar. Un crítico de arte se le acercó y le preguntó por la inspiración detrás de una serie de dibujos sobre objetos rotos y reparados. Ella lo miró a los ojos, con una serenidad que desarmaba, y respondió que a veces, para que algo pueda ser verdaderamente bello, primero tiene que romperse por completo. Más tarde esa noche, de vuelta en su casa, el silencio ya no era un enemigo, era un compañero, un espacio lleno de paz. Se sirvió una copa de vino y se detuvo frente al espejo del recibidor. La mujer que le devolvía la mirada ya no tenía los ojos vacíos, tenían la profundidad de quien ha viajado a sus propios infiernos y ha regresado, no ilesa, sino completa. Comprendió entonces que la traición no había sido el final de su historia, sino el prólogo inesperado y brutal que la había obligado a convertirse en su propia heroína. El amor que creyó perdido no había sido más que una lección, una que le enseñó que nadie podía darle un hogar si no lo construía primero dentro de sí misma. Levantó su copa, no en un brindis por el olvido, sino por el recuerdo, por cada lágrima que había regado la tierra de la que ahora brotaba su fortaleza, por la mujer que fue, por la que era y por todas las que aún podía llegar a ser. El cuento de hadas se había hecho añicos, sí, pero en su lugar había descubierto una verdad mucho más poderosa, que el amor más grande no es el que te encuentra, sino el que cultivas en tu propio jardín. Y su más grande obra de arte no colgaba en ninguna galería, era ella misma, una pieza única, esculpida en resiliencia y firmada, por fin, con su propio nombre.